Hola, me llamo Emily. Y soy Lexi. Nuestro proyecto se trata de los dos cuadros por Goya, el 2 de mayo y el 3 de mayo. A pesar de que ambos cuadros representan la guerra, cada provoca una reacción única a la guerra de independencia contra Francia. La guerra comenzó el 2 de mayo de 1808 y duró hasta el 17 de abril de 1814 con el pronunciamiento del ejército español a favor del rey Fernando VII. La guerra comenzó cuando las tropas napoleónicas ocuparon el país y comenzaron un levantamiento francés. Muchos artistas del periodo representaban los eventos actuales de la guerra en su arte. Una artista muy famosa fue Francisco de Goya y él enfocaba en la guerra a través de sus cuadros. Francisco de Goya nació en 1746 en Fue de Todos, un pueblo de la provincia española de Zaragoza, hijo de un artesano vasco, José, y un noble campesino llamado Gracia Lucientes. Cuando era niño, pasó mucho tiempo copiando estampillas y así fue como aprendió que amaba el arte y escribió sobre una pintura de mi invención. A medida que creció, fue capaz de ganar una buena cantidad de dinero a través del arte y fue capaz de desarrollar aún más sus habilidades. Sus pinturas tempranas a menudo consistían en sus fantasías y a menudo eran de naturaleza ambigua. En 1785 se hizo pintor del rey Carlos III y en 1799 se hizo pintor de la cámara del rey Carlos IV. En 1792, desfortunadamente adquirió una enfermedad que le hizo perder la audición. Esta enfermedad marcó una gran transición en su estilo de arte. Su arte se volvió mucho más oscuro y se centró en la introversión y el aislamiento. Este es el periodo de tiempo en que produjo tanto el 2 de mayo y el 3 de mayo, después de haber vivido a través de la guerra de independencia contra Francia. Su principal forma de arte fue el romanticismo. Según el Museo Metropolitano de Arte, en el romántico, la naturaleza, con su poder incontrolable, su impredecibilidad y su potencial para extremos catalísmicos, ofrecía una alternativa al mundo ordenado de pensamiento de la Ilustración. Algunas de sus otras obras famosas incluyen La Divina Libertad, La Maja Desnuda, La Familia de Carlos IV y El Sueño de la Razón produce monstruos. Sin embargo, los dos que queremos destacar son el 2 de mayo y el 3 de mayo. En el 2 de mayo hay una separación clara entre los españoles y los franceses, y hay una gran romantización de la guerra en general. Los españoles están representados muy animados y como un pueblo unido. Tienen mucha solidaridad y tienen un enemigo común. Por ejemplo, mira a la ropa de esas figuras. Son harapientas y los colores consisten de varios tonos de marrones y verdes. La ropa de los españoles simbolizan la pobreza y la solidaridad y unificación. En contraste, el enemigo consiste de pocos franceses y muchos árabes que eran mercenarios profesionales. Mira a esa figura. Se vistiendo pantalones rojos brillantes y un abrigo de azul. Es evidente que su ropa es muy colorida y muy cara. La diferencia entre la ropa representa la diferencia en la unidad y el estatus de los dos lados.
Una otra diferencia es obvio en la elevación física de los españoles y los franceses. Los españoles son mostrados como una masa de gente en el suelo, mientras los franceses y los árabes tienen caballos. Esa separación única es una indicadora evidente de las diferencias de poder y estatus social entre el pueblo y los mercenarios. Además, la intimación de la lucha relaciona a un conflicto muy antiguo con los cristianos contra los musulmanes. Aunque la violencia y el sangre son evidentes, este cuadro es muy similar a otras escenas de la gloria de la guerra. Las emociones generales de la pasión y el espíritu, cuales incluyen en cuadros que romantizar la guerra, son presentes, pero no hay muchos mensajes profundos como los en el 3 de mayo. Hay muchos mensajes y emociones presentes en el 3 de mayo. Para empezar, Goya usa un tono más oscuro que el cuadro anterior. Su empleo de la pincelada suelta se crea muchos sombríos y mejora el fondo del cielo negro y pueblo oscuro, cual provee el cuadro con sentimientos de la preocupación y la incertidumbre. Las figuras sombrías literalmente presagian la fatalidad inminente. Por instancia, la figura principal representa la desesperación y la desesperanza de los españoles. De hecho, la figura pudiera ser una representación de Jesucristo, específicamente con sus brazos en el aire y las brillantes de luz emanando de su cuerpo. El hombre simboliza la secularización del país y del hecho que los franceses estaban destruyendo la religión cristiana. Además, no podemos ver las caras de los franceses. Eso es para deshumanizarlos y hacerlos ver más ordenados y fríos. En contraste, las caras de los españoles son abiertas y llenas con expresión y el sufrimiento. La capaz ver las caras de los españoles da al espectador sentimientos de la pena y la compasión, mientras las espadas de los franceses hacia al espectador provoque un entendimiento de su poder y su dominio sobre ellos. Y la representación de los españoles y franceses. Aunque los dos cuadros tienen colores neutrales, el 3 de mayo tiene un tono más oscuro que los colores brillantes en el 2 de mayo. Las pinceladas del 2 de mayo son más ajustadas en comparación a las pinceladas sueltas empleadas en 3 de mayo. Los españoles en el 2 de mayo representaron como una masa de gente unida, llena con espíritu y pasión. En contraste, los españoles en el 3 de mayo son desesperados, inútiles y caóticos. Además, los franceses son presentados como el enemigo general, mientras son mostrados como soldados fríos en el 3 de mayo. Aunque los dos cuadros presentan la misma guerra, ambos representan dos actitudes muy diferentes de este periodo. En el 2 de mayo, las herramientas que Goya se usa incluyen una romantización de las guerras en general a través de los colores brillantes, la acción dinámica y el patriotismo por los dos lados. En comparación, el 3 de mayo emplea expresiones faciales vividas y tiene un tono más oscuro para enfatizar en el miedo y la desesperanza de los españoles. Mientras los dos presentan a los franceses
como el enemigo común. Cada tiene su propia perspectiva. Por ejemplo, en el 2 de mayo, los franceses son simplemente luchando a los españoles, pero en el 3 de mayo tienen un dominio evidente sobre los españoles. Esa complejidad de los dos cuadros significa los sentimientos caóticos y confusos con relación a los musulmanes, la religión y su patriotismo de la gente española durante la Guerra de Independencia contra Francia. Muchísimas gracias por escuchando a nuestra presentación. Adiós. Adiós.